Nada como para ponerse a pensar después de comer. Pero la verdad es que estuvo súper interesante. Ahora le vamos a entrar al audio. Vamos a platicar con Eliezer Budasov y con José Zamora. José Zamora nos va a platicar sobre la necesidad urgente. Ya vimos que ya no tenemos tiempo. La necesidad urgente de llevar el buen periodismo al audio. Y con Eliezer vamos a estar platicando sobre el hilo podcast. Él trabaja mucho en podcast y queremos saber cómo va, cómo le están haciendo, qué está pasando en el mundo del podcast y del audio. Bienvenidos los dos, por favor. Platiquemos, de acuerdo. Pues yo desde acá para tener el micrófono. Por supuesto, la plática está abierta para todos los que quieran preguntar. Porque audio. Estábamos viendo hace como 2 o 3 presentaciones, incluso lo estábamos platicando en la comida, lo advertía el director de EFE, no podemos estar ya tan echados hacia el texto, eso ya, por favor, ¿no? Audio, video, lo acaba de decir Gastón, debemos estar pendientes de lo que las audiencias nos están pidiendo. A mí me encantaría darte la palabra por principio. ¿Cómo ves tú que va la cosa? Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos por estar en el panel. Es un gran gusto estar aquí hoy. Pues creo que cada vez hay más formatos, ¿verdad? Y creo que todos los formatos son importantes. Dentro de eso está el formato de audio, que cada vez se vuelve más importante con la tecnología y cada vez vemos que estamos más rodeados de Alexa, Siri, en la casa, en la oficina. Entonces hay que, al final, que es algo esencial tanto del lado periodístico y del contenido como del lado de negocio, de llegarle a las audiencias donde se encuentran o en sus plataformas favoritas. Entonces, en el caso de la empresa donde trabajo, Exile Content, es interesante lo que se hizo en el tema de audio, porque sobre todo, y eso ha evolucionado, ahora la división de audio se vendió y ahora se llama Ajá Podcast. Entonces los pueden encontrar en internet y en redes sociales como @Ajá Podcast. Y ahí tenemos toda una serie de contenidos, de un contenido muy diverso, que va desde podcast sobre temas alimenticios y nutrición, hasta temas de medio ambiente, hasta algunos que son de narrativa periodística, historias de diferente tipo, lo que intentamos hacer ahí, que es una idea genial del equipo y de mi jefe, es que sobre todo Exile es un estudio de cine y televisión. Entonces el podcast era un formato muchísimo más económico para experimentar proyectos. Entonces, experimentar proyectos, buscar audiencias, generar comunidad, y luego, si eso funcionaba, entonces es ahí cuando uno podía ir con ya un caso de prueba a hablar con Netflix, Hulu, Amazon, HBO y decirles: tenemos este proyecto, lo lanzamos en audio, los números son buenos, has tenido reconocimiento en la industria, ha ganado premios, y entonces creemos que es un buen proyecto para invertir y trasladarlo a otro formato, que en general es muchísimo más costoso, pero ahí está la prueba de que funciona. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo en Exile y en lo que ahora son Ajá Podcast. Eliezer, experimentar, ¿es una buena área para experimentar el audio? Yo no sé si es buena para experimentar, o sea, sí creo, de hecho una de las cosas que pensaba con el nombre de la charla es que no se trata de la necesidad urgente de llevar el buen periodismo a audio, sino
hay que hacer periodismo en audio, no llevarlo al audio, y que de hecho es un formato privilegiado de esta época. A mí me gusta lo que dice José, porque una vez que estábamos haciendo un episodio del Hilo, le preguntamos a una experta, digamos, en la intersección entre tecnología y poder, cuál era la primera huella física visible que íbamos a tener de inteligencia artificial. Y ella dijo, a través del oído. O sea, posiblemente las primeras implementaciones en la vida cotidiana que veamos de inteligencia artificial sea, bueno, que ya existe, digamos, ¿no? Asistentes de inteligencia artificial, pero también servicios de atención al cliente. Y iba a contar una pequeña, digamos, como confidencia, pero en realidad es bastante público, es que El Hilo, digamos que es el segundo podcast que desarrolla Radio Ambulante Estudios, que existe desde hace 13 años, era un proyecto conjunto que teníamos entre Radio Ambulante y The New York Times en español. Cuando existía The New York Times, tenía una pequeña redacción en Ciudad de México, pequeña pero pujante, le iba muy bien editorialmente. Cuando yo quedo a cargo de esa operación el último tiempo, yo lo primero que le planteo a mi jefa en ese momento, que era como la manager de NYT Global, tenemos que hacer un podcast. Tenemos que hacer un podcast como el Daily, pero weekly, porque no nos daba para hacer un daily. Si uno lee, digamos, el staff debajo de un episodio del Daily, son 40 personas, ¿no? Y entonces ella lo primero que me dice es sí, ¿no? Tenemos que hacerlo, porque de hecho el Times en español era una operación que era un 70% de traducción y un 30% de contenido original. Uno de los contenidos originales que hacíamos eran los explainers, ¿no? Que era básicamente explicar, digamos, para una audiencia latinoamericana, no necesariamente nacional, qué era lo que estaba ocurriendo en el continente. Había una gran noticia, y hoy en día un poco por la fragmentación, por la desinformación, por la cantidad de intereses políticos que atraviesan las grandes cabeceras de medios. Yo no tengo tiempo de, si quiero saber qué pasó algo en Argentina, leer 4 medios para tener una información más o menos equilibrada, ¿no? Entonces, la gente que estaba interesada en saber lo que pasaba, pero que no tenía tiempo de hacer eso, entraba al Times en español y leía un explainer bien redactado, verificado, riguroso, acerca de qué era lo que estaba pasando en un país particular de la región, ¿no? Así empezó de alguna manera El Hilo. Y cuando yo le planteo a mi jefa, ella dice, efectivamente tenemos que hacerlo. Radio Ambulante se reúne con el área de audio del New York Times, que tenían un éxito explosivo en ese momento por el Daily, pero no hacían tanto como hacen ahora. Estaban buscando crecer la audiencia en audio. Empiezan a trabajar en un proyecto, en un contrato durante casi un año, y empezamos a trabajar en un proyecto en el que teníamos 4 episodios pilotos, 5 episodios piloto, cuando el Times decide cerrar su oficina en español. Básicamente deciden mantener la operación de traducción, pero no seguir produciendo contenido original. Y lo que yo quería contar es que el área de audio de el Times en ese momento quería seguir adelante con el proyecto. Y Radio Ambulante, Carolina, que es la CEO, y Daniel, que es cofundador y director periodístico, le dice al Times, no, ahora no podemos, digamos, ¿no? Porque en un principio nosotros lo que íbamos a hacer es asociarnos con una marca que estaba haciendo también buen periodismo en español para la región. Ahora están cerrando la operación, están despidiendo a nuestros colegas, y la esencia de nuestra marca es justamente ir en contra de la lógica de pauperizar el periodismo, ¿no? Entonces, una cosa es tener una alianza con una redacción pequeña, con un conjunto de colaboradores en todo el continente, porque eso también hay que decirlo. Lo que está en crisis en este momento es la industria y un modelo de negocios, pero nunca se ha hecho tan buen periodismo como se hace ahora. Hay gran periodismo independiente y de trabajadores freelance. Nosotros trabajábamos con todos esos colaboradores, y entonces Radio Ambulante dice, nosotros no podemos, digamos, ¿no?
a pesar de que tienen que renunciar a un monto de dinero importante para una productora pequeña como Radio Ambulante, ellos tienen claro, digamos, lo que los oyentes esperan de Radio Ambulante. Y ese tipo de fidelidad y ese tipo de lealtad, digamos, que está ligada también como al gran periodismo, es algo que es el valor de ellos como marca, ¿no? O sea, entregar un principio periodístico y tu identidad como marca a cambio de una suma de dinero que te puede ayudar 1 año o 2 años, pero que puede hacer perder, digamos, la lealtad que tiene con tus oyentes, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, esto es para terminar, para decir que en realidad Radio Ambulante sí considera, digamos, el audio un área perfecta para experimentar, pero sin nunca ceder a alguno de los principios que han hecho a la marca ser como es, digamos, ¿no? Y creo que es un poco a la inversa justo de lo que estaba contando José, digamos, el modelo de monetización de Radio Ambulante es híbrido, ¿no? Por un lado tiene un acuerdo de distribución con NPR, digamos, por otro lado tenemos membresías de gente que paga, por otro lado tenemos sponsorships, grants, pero una de estas patas también es la propiedad intelectual, digamos, ¿no? La posibilidad de que capítulos o historias o series como las que empezamos a hacer el año pasado se conviertan en la plataforma que después puede ir a el audiovisual. Pienso entonces, nosotros en los medios tenemos toneladas de información que normalmente no le damos salida, a veces nada más por un canal o por 2 canales. Estoy pensando que nosotros tenemos un periódico popular, tiene una cantidad de historias policíacas, el periódico tiene 97, 98 años, ¿no? Y nuestro podcast más exitoso narra esas historias, es puro trabajo hemerográfico, es decir, tampoco estamos yendo a otro lado a buscar el contenido, es una salida distinta del mismo contenido que ya tenemos a la mano, ¿no? No sé qué opinan ustedes de aprovechar todo ese recurso que las redacciones tienen de suyo para tener una salida por audio. Gracias. Pues ese es un punto importantísimo. Yo creo que, y esto no solo es de audio, y es del periodismo en general como industria. Creo que por mucho tiempo los periodistas pensamos que hicimos nuestra historia, la entregamos, la publican y se acabó. Y de hecho ese es el inicio o por lo menos la mitad del trabajo, porque gran parte del trabajo es que alcance gran distribución y que tenga impacto. Y para eso hay que usar todas las plataformas y tratar de buscar y llegarle a todas las audiencias donde están. Y entonces el audio es una de las plataformas donde deberían estar esas historias. Y como comentabas, que no solo es de llevar el periodismo que ya se hizo, que eso también de cierta forma fue un gran error cuando empezó el internet, que no lo entendíamos, y lo primero que hicimos es agarrar el periódico impreso y pegarlo y darlo gratis además. Entonces hay que entender el formato y adaptarlo para llegar a esas audiencias, y pensando en eso, en distribución y tener mayor alcance y mayor impacto. Creo que eso es la clave. Cuando nosotros planeamos una gran cobertura, elecciones que vienen en Venezuela, platicaremos de eso al rato, las elecciones en México, las Olimpiadas que platicaban hace rato, debemos tomar en cuenta desde la planeación, tener salida de audio. Y entonces, ¿qué implica eso? ¿Necesitamos más gente? ¿Necesitamos reporteros con mejores micrófonos? ¿Qué necesitamos? Yo creo que se necesita gente que sepa del formato. Y que creo que lo que acabas de decir es una, digamos, porque está esta idea de que el periodista que va a hacer, digamos, como algo para la gráfica, bueno, digamos, también puede hacer video vertical, digamos, ¿no? Con el teléfono, también ya que tenemos un audio, eso lo podemos convertir en otra cosa. Y me parece que no es, digamos, o sea, puedes tener una distribución de formatos, pero eso no implica que realmente estás trabajando para audio.
digamos, ¿no? Y creo que eso se nota también, se nota mucho en el producto, digamos, ¿no? Se nota mucho en el producto y entonces sí creo, por ejemplo, sé de hay empresas, de que hay empresas que quieren hacer mucho en audio, pero prefieren ahorrar en diseño de sonido, ¿no? En vez de tener 3 diseñadores de sonido, tienen un diseñador de sonido. Grandes empresas, ¿no? Eso directamente atenta contra el producto que estás sacando. O sea, estás precarizando el producto antes siquiera de experimentar, ¿no? Quieres salir al audio y entonces a mí lo que me parece es que no necesitas hacer todo, digamos, pero si vas a hacer una cosa, por lo menos debes hacerla bien, ¿no? Y entonces yo siempre digo, cuando doy talleres de podcast con gente que tiene ganas de hacerlo, pero claro, nosotros en El Hilo somos 11 personas en América Latina trabajando full time, una semana para lograr media hora de audio decente a la semana, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, bueno, pero yo nunca voy a hacer eso. Yo digo, yo creo que se puede hacer algo muy bueno en audio, pero hay que ajustar tus ambiciones a tus recursos, ¿no? O sea, si tienes 2 personas para hacer audio, no hagas un daily, o haz un daily de 5 minutos, ¿no? Entonces a mí sí me parece que eso es algo que hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? Y de nuevo, creo que una lección de humildad es ¿por qué es líder en el mercado el daily del New York Times? Porque si vas y te fijas en el staff son 40 personas. Que no, o sea, que pareciera que uno los podría hacer con 2 personas en la redacción, en la oficina, no hagan ruido, ¿no? Porque vamos a grabar el podcast, ¿no? Así un poco empezamos todos, pero porque además tú hablabas mucho de posicionar la marca. Detrás de cada producto debe haber, o sea, debe llevar la garantía de la marca, digamos, y no pega en contra de la marca. ¿Cómo podemos diseñar desde una redacción? Es decir, ¿qué tanto se necesita? Si ya sabemos que tenemos que hacer video, es decir, tenemos tantas plataformas que atender. ¿Cuáles serían las ventajas de las otras plataformas sobre el audio? ¿Qué nos da? O sea, yo te podría decir cuáles son las ventajas del audio sobre las otras plataformas. Perdón, eso quise decir al revés. Pero a ver, primero lo de la marca, yo lo que creo es que hay una cosa que me parece muy importante y es que cuando empezó, digamos, como el boom de Internet, y pongamos las últimas 2 décadas, 3 décadas, yo creo que una de las primeras cosas que dejaron huérfanos los grandes medios son la gente que iba a los medios porque buscaba una visión del mundo, porque respetaba, digamos, a los medios que tenían mayor calidad, información verificada, los equipos de investigación, los correctores de estilo, las segundas capas de edición, son las primeras cosas que eliminaron los grandes medios dentro del boom de Internet, digamos, ¿no? Y entonces a mí me parece que algo clave de Radio Ambulante, que fue directamente política de la empresa, pero es hacer lo más clásico del periodismo, y es tener información bien narrada, bien verificada y no subestimar a la audiencia, digamos, ¿no? O sea, no darle solamente tetas y gatitos, digamos, ¿no? Digo, yo creo que se puede hacer todo y que se puede hacer contenido viral y muy popular sin subestimar a la audiencia, ¿no? Pero por un lado eso, que si vas a lanzar un producto, a mí me parece que hay que cambiar la mentalidad de lo que estoy haciendo es un gancho para atraerlos, digamos, para que hagan otras cosas, sino si vas a hacer un producto, respeta a tu audiencia y hazle un producto, digamos, que los considere, digamos, ¿no? Realmente. Y por otro lado, para mí el formato de audio, y ahí me gustaría también escuchar un poco lo que tiene que decir José sobre esto, sobre el audiovisual también. Yo creo que hoy en día es el receptáculo natural de un cierto tipo de periodismo en profundidad que no tiene otros formatos, ¿no? Yo vengo del periodismo narrativo, de la revista Etiqueta Negra, de la crónica, de las grandes investigaciones. Cada vez hay menos espacio para eso en el impreso, pero en audio funciona muy bien.
Y curiosamente, desde hace un tiempo, alguien estaba hablando hace un rato de la migración de talento a otras industrias. Yo creo que hay muchos colegas que yo tengo que eran grandes narradores que hoy en día están trabajando para Netflix, para productoras de documentales, porque hay mucha necesidad de eso. Yo creo que el audiovisual es digamos, hoy en día el documental, ¿no? Son formatos naturales del gran periodismo, ¿no? Y entonces el audio es una forma de hacer eso sin un costo tan enorme como lo implica lo audiovisual, ¿no? Sí, yo creo que Eliezer está totalmente en lo correcto. Es un formato que permite hacer eso. Y que cada vez, porque el mundo tan acelerado en el que vivimos y la forma en que se consumen las noticias del día a día y el ciclo noticioso, pues no hay espacios para que donde se pueda presentar todo el contexto, todo como este periodismo más lento y despacio. Todo es sumamente rápido y en espacios cortos. Y eso es lo que permite el podcast y el audio, poder contar historias muchísimo más profundas, con mucho más contexto, mucho mejor investigadas. Y es eso exactamente ahí donde está la conexión con audiovisual. En ciudades grandes con mucho tráfico son maravillosos los podcasts. La verdad es que hasta yo creo que se consumen más. Yo estaba escuchando quería saber su opinión, un podcast de Wondery, que acaba de sacar, que se llama Todopoderosos. Y lo que hacen es ir narrando la vida de, pues, grandes personajes. Empezaron con Hugo Chávez, ¿no? Que yo creo que les va a tomar como 15 capítulos, pero van como en el 4. Pero está hecho por estandoperos. Es muy seria la narración, es decir, está muy bien documentado, pero las voces son otra cosa. Es decir, se oye a Hugo Chávez en sus discursos de sus últimos años hablando perfectamente la voz, encontrar una voz perfecta. Entonces, ¿qué tanto se permite experimentar en esto cuando estamos hablando desde el lado del periodismo? Primero, una cosa que tú decías y que es algo que creo porque la gente nos suele preguntar mucho, hay en este momento como una sobresaturación del mercado, digamos, en podcast, porque también fue como el nuevo juguete que encontraron algunas industrias, digamos, algunas empresas hace algunos años, y en realidad yo sí considero que es un formato, como todo, ¿no? Digamos que, claro, está sobresaturado porque está esta idea de que tú te sientas con un amigo a tomar una chela y pones el iPhone y grabas, y eso es un podcast, ¿no? Eso va a desaparecer, pero para mí el formato es un formato que ha llegado para quedarse, porque si bien hay mucho de video, lo que sí permite el formato de audio es una disposición física diferente a la lectura o al mirar una pantalla, y es que te permite simultáneamente hacer otra cosa. O sea, la gente escucha en las ciudades que tienen el tráfico más horrible, digamos, en el coche o en el transporte público, la gente que sale a hacer ejercicio, cuando estás limpiando tu casa, lavándote los dientes, ¿no? Creo que sí es muy para esta época el formato del audio, y entonces ha tenido un crecimiento, digamos, no muy vertiginoso, pero constante, desde que es un formato, digamos, mainstream, ¿no? La experimentación depende de qué es lo que estás ofreciendo al oyente. A mí me encantó un caso de éxito, y ahora van a hacer una serie de eso, que es Caso 63, que es un podcast de ficción que se hizo en Chile, lo hizo Spotify con productores chilenos, es completamente una historia de ficción. A mí me encantó, ¿no? Nosotros producimos periodismo y entonces en ese sentido nunca hemos usado como la teatralización, ¿no? Yo sé que hay gente que lo usa con muy buen tino. Una de las últimas series del Times, que se llama Retrievals, digamos, tiene todo un episodio que es, ellos no pudieron acceder al juicio, y es una de las conductoras del podcast básicamente leyendo y un poco teatralizando la sentencia, y funciona muy bien, ¿no? Pero depende de qué es, digamos, lo que tú le estés ofreciendo al oyente, ¿no?
Y luego nos puede saltar un poco que en una marca seria, como un periódico legacy, digamos, de repente hagan un podcast con estandoperos, como que ahí la marca no checaría, ¿no? Como que uno no esperaría eso de esa marca. ¿Se vale ir innovando? Lo veíamos hace poquito en la presentación. Debemos ir innovando, debemos ir cambiando nuevas generaciones. ¿Valdría la pena ser además disruptores de nuestra propia marca? Pues esto es una opinión totalmente personal, pero creo que poco a poco, de hecho, todos los medios lo hemos hecho, ¿verdad? Y creo que es importante también, así como hablamos de formatos, encontrar los distintos tonos para llegarle a las nuevas audiencias y a las más jóvenes. Que también interesante, yo no sé si ustedes tienen datos de eso, pero se llega con los podcasts a audiencias más jóvenes que en otros formatos. Yo creo que probablemente sí. No sé si hay preguntas, porque yo ya como que me entusiasmé con mi conversación, pero si hay preguntas de alguien sobre podcast. Yo sé que todos en nuestra redacción en algún momento empezamos los podcasts literal escondidos en una oficina con un micrófono chiquitito y nos fue súper mal, pero de ahí empezamos. No sé si alguien más tenga preguntas al respecto. Si no, yo tengo una última. ¿Tenemos que entrarle a los podcasts? ¿Es algo que hay que entrarle de manera natural? Cuando no estamos convencidos de arriba para abajo, digamos de la dirección para abajo, ¿cómo vamos convenciendo a las cabezas de que entrarle al audio es necesario? Yo no sé si es, yo no sé si es necesario, no sé ni siquiera si es deseable que todos los medios que hacen bien una cosa hagan podcast, digamos, ¿no? Porque sí creo que, de nuevo, digamos, creo que para que el formato sobreviva y para que funcione y para que genere este tipo de compromiso, digamos, del oyente, porque tú generas una audiencia muy, muy leal con el podcast, tienes que hacer algo bueno y tienes que invertirle tiempo y recursos. Lo que sí creo que es un formato que permite de manera más flexible y más fácil alianzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en El Hilo hacemos un podcast de noticias de América Latina sin tener una gran redacción detrás, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que básicamente todos los medios del continente y todos los periodistas que están haciendo cosas chéveres terminan siendo nuestros aliados, porque nosotros no somos competencia de nadie, digamos, no de esos medios. Y entonces muchas veces se acercan medios a nosotros con una gran historia que van a sacar en papel diciendo, bueno, hagamos algo en audio, digamos, ¿no? Y eso termina siendo como un win-win, digamos, ¿no? Es beneficio para ellos y es beneficios para nosotros. Y también nos pasa, digo, con medios de América Latina, pero también con el Washington Post, cuando va a sacar algo sobre el continente, digo, con grandes medios, digamos, tradicionales. Y entonces sí lo que ocurre es que puedes hacer proyectos puntuales, incluso para probar, que no necesariamente tengas que tener las capacidades de audio dentro de la redacción, sino dices, bueno, digamos, vamos a buscar esta gente, esta productora que hace y vamos a tratar de hacer algo. Y eso siempre puede ser una prueba, un poco como lo que decía José de hacer una primera prueba, digamos, de una historia en audio, que es un costo menor para después escalarla a lo audiovisual, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que no es necesario que todos hagan audio. De hecho, hubo una ola de eso y creo que es en detrimento para todos. Sí. Pero sí es un excelente formato para colaborar y creo que eso es lo que, sobre todo, el periodismo colaborativo es cada vez más importante, y cuando hay medios que pueden unir sus fuerzas para hacer lo que hace mejor cada uno, salen unos proyectos y con muchísimo más impacto en el que todos ganan. Básicamente, si le entramos, entrémosle bien y convencidos. Eso es. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Eliezer y José. Antes de ir al café, simplemente
el tema no es exactamente el que han estado conversando, pero aprovechando que está José, quería reiterar algo que dije a la mañana sobre fin de julio, cumpliéndose los 2 años de detención arbitraria. Según la ONU, acaba de decretar el Comité de Detención Arbitraria de la ONU. En julio dijo que la privación de libertad de José Rubén Zamora, el papá de José, es arbitraria, ¿verdad? Porque contraviene varios artículos de la Convención Universal de Derechos Humanos. En fin, se cumplen 2 meses acá. Hay muchos periodistas, muchos representantes de medios de comunicación. Creo que es importante que levantemos la voz a los 2 años de cumplirse esta detención arbitraria de José Rubén Zamora. La misión principal de la CIP tiene que ver con la defensa de la libertad de expresión. Nosotros, con Roberto Roque, el presidente de la CIP, y una delegación conjunta de la CIP y el Comité para la Protección de los Periodistas, nos reunimos con el presidente Arévalo en el mes de febrero. Y bueno, hablamos del caso de José Rubén Zamora como emblemático de la persecución judicial sistemática del Ministerio Público del gobierno anterior contra el periodismo independiente. Lamentablemente la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sigue en funciones, y parte de la justicia cooptada por el gobierno anterior de Yamatei, digamos, es lo que está impidiendo, a través de trabas en los procesos de apelación que se siguen en el caso de José Rubén Zamora, impide que pueda salir libre, a pesar de que la intención del gobierno de Arévalo, tal como nos manifestó en esa reunión, es que de alguna manera pueda recuperar su libertad. Pero ya van 2 años, comprobamos nosotros, ya lo había visitado la CIP en una oportunidad anterior, que José Rubén Zamora ha sido sometido a tortura física y psicológica durante su encierro en prisión. Lo visitamos en prisión y está de buen ánimo, las condiciones han cambiado, pero todavía sigue en prisión, y esto es alarmante, teniendo en cuenta la situación política y la posibilidad cada vez más cierta de que pueda volver el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Así que simplemente llamarles la atención, y estaremos hablando con José, como estamos haciendo en forma permanente, para ver de qué manera puede la CIP seguir presionando para que finalmente recupere la libertad el papá de José. Gracias. Hay cafecito afuera, nos vemos aquí en 15 minutitos.